Buenos días, jóvenes. Vamos a empezar con la clase. Nos está tocando ahora ver el tema número 1 ya. Este es un tema muy sencillito. Voy a tratar de enfatizar los elementos más importantes. El tema es introducción a la informática, entonces lo que vamos a ver son algunos conceptos de lo que es el área de la informática. De hecho, vamos a definir a la computadora, un poquito sus componentes, a nivel físico y a nivel intangible también, ya que una computadora está diseñado bajo dos elementos, ¿no? Una parte que es física y otra parte que no es física, ¿ok? Entonces, empecemos el tema número 1. Vamos a empezar definiendo lo más importante, que es pues básicamente los elementos que vamos a tocar en este tema. Primeramente vamos a valorar algunos medios de cálculo, vamos a ver un poquito de lo que es la historia para esta parte. Eh, Seguidamente vamos a tratar de identificar la importancia de esta herramienta que es la computadora y la evolución que ha tenido hasta nuestro tiempo. Vamos a analizar sus principales características físicas y en el siguiente tema las vamos a detallar más a fondo. Luego vamos a ver un poquito la importancia de su parte intangible, que es el software básicamente. Es la parte que no vemos en la computadora, pero que también eleva el potencial que tiene una máquina. De hecho, cuando tú te compras una computadora, normalmente primero preguntas por el hardware, que es la parte física, y luego preguntas por el software, que es la parte intangible, que no se ve, pero que sabemos que está ahí haciendo un trabajo que es explotar el hardware. ¿Ok? Bueno, entonces empecemos con eh, pues este tema de la informática que nosotros vamos a trabajar en este semestre. Principalmente se va a dividir en dos áreas, ¿no? La primera área es probable que muchos ya tengan conceptos básicos y pues no les sea complicado porque ya lo conocen de alguna materia que tuvieron de repente en colegio, etcétera, ¿ya? La segunda parte tampoco es muy desconocida, estoy segura que hay más de uno de que ya estuvo trabajando la segunda parte de la materia, ya que no es netamente teórica. La segunda parte está orientada a los estructos necesarios para aprender a pensar y diseñar algoritmos que luego van a desencadenar en lo que es un programa de computadora. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a empezar en esta primera parte, hasta el primer parcial, con conceptos básicos de la informática y lo que es la valoración de la tecnología. Entonces, aquí es donde deben aprovechar de trabajar, pues, en el examen y en los prácticos, porque son nada más tener ganas de presentarlos y presentarlos bien. ¿Sí? No, no tiene nada de complicado, lo puede hacer hasta una persona que está en el colegio. Les comentaba que esta área ya es parte del programa de muchos colegios, entonces ustedes aprovechan esta parte para ir acumulando puntajes, ¿no? Porque nuestra materia requiere un cúmulo de puntajes para llegar a semestre final, ¿sí? Y ya en la segunda parte voy a incorporar lo que son los estructos para aprender a pensar, y es ahí donde voy a requerir que hagan más esfuerzo porque la teoría que vamos a dar hay que plasmarla en ejercicios que se van a hacer, ¿sí? Entonces, lo más importante es encontrar el hilo de cómo lo vamos a hacer, porque en la medida que tú entiendas lo que estoy yo haciendo, tú vas a poder construir tus propios estructos de pensamiento para lograr también enfocarte en la solución de un problema y por lo tanto luego llevarlo al computador a través de un programa que está funcionando. Bueno, entonces como que empezamos fácil y luego vamos a ir un poquito más exigiendo en la segunda parte, y bueno, el desafío está en ello, ¿no? Que logremos crear programas de computadora por nosotros mismos. Ahora vamos a empezar con los conceptos básicos. Yo los voy a ir picando a medida que avance,
me voy a concentrar en los más importantes. Recuerden que cada tema tiene una parte que es complementaria, que ustedes deben también recurrir a la literatura, al texto y tratar de leer un poquito más. No es suficiente la clase que tenemos, sin embargo, hoy voy a tratar de agarrar los elementos principales de lo que es la teoría para que ustedes con esto puedan armar lo que se llama un resumen de lo que es más importante. Empecemos definiendo lo que es la informática. Básicamente es una ciencia ya, digamos que ya no muy desconocida. Hoy en día todo el mundo habla de informática, está en todas las áreas del conocimiento. Entonces dice que es una ciencia que estudia el tratamiento automático y racional de la información, ¿sí? Esto es de repente lo más importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿ok? Tratamiento racional y automático de la información. ¿Qué significa racional? Significa que el conocimiento es poder. Entonces, tenemos que también ser racionales a la hora de utilizar la información, ¿sí? Entonces, no porque yo sepa hackear el Facebook, por ejemplo, tengo derecho de entrar a todas las cuentas, sacar información privada y luego publicarla, ¿no? Con un objetivo de mi satisfacción o un objetivo económico, etcétera. Entonces, a eso se refiere con racional. Ahora, el tema de automático, de repente esta es la razón por la cual es más conocido, ya que la informática es capaz de tratar grandes bancos de datos de manera efectiva y rápida, ¿no? Es en realidad la principal razón por la cual hoy en día se utiliza en todas las áreas del conocimiento. Es muy fácil darnos cuenta, imagínense, por ejemplo, los bancos eh, tienen que consolidar información no solo de una sucursal, sino de todas las sucursales, ¿no? Entonces, no creamos que un día les es suficiente. En realidad, ellos utilizan sistemas de información que cruzan los balances muy rápidos para consolidar y eso le demoraría a un contador de repente semanas de trabajo, ¿no? En las mismas empresas, antiguamente, cuando era época de balances fin de año, nadie de los de contabilidad tenía Navidad porque tenían que estar en la oficina sacando los balances hasta altas horas de la noche y por muchos, muchos días, ¿no? Actualmente esto realmente ya se ha disminuido. Los balances o estados financieros se pueden generar instantáneamente, casi en cualquier momento. Es decir, que ni bien estás alimentando la información al sistema, el sistema ya es capaz de generar estos reportes o información para el usuario. Bueno, entonces, una de las principales funciones que tiene la informática es de repente desarrollar nuevas máquinas, nuevo hardware y nuevo software en todo caso, ¿sí? Y por lo tanto, al ser capaz de ir desarrollando nuevo hardware, nuevo software, va a conllevar a lo que es modificación de las formas de trabajo. En realidad, esto se ha discutido durante muchos años, sobre todo al inicio de la informática, porque se pensó que la informática iba a tender a reemplazar al ser humano. Hoy en día sabemos que no lo va a reemplazar, al menos no tienen todavía esa capacidad de desarrollar algo que reemplace al ser humano. Sin embargo, sí le va a cambiar la forma de trabajo. Como les comentaba, de repente un contador tenía que ocupar muchas horas, muchos días generando balances. Si el sistema ya es capaz de calcular y generar los balances, ese tiempo ya no lo va a utilizar para eso, ¿no es cierto? Entonces, por eso hoy en día ya no les hablan, ya no dicen, por ejemplo, que los contadores son calculadoras. Antes se decía que los contadores eran calculadoras porque generaban cómputos y debían ser exactos y bien revisados, ¿no? Hoy en día se les dice analistas contables. Eso significa que ha cambiado su forma de trabajo. ¿Qué significa analista? Que no solamente alimenta, sino también analiza los datos, a ver qué está pasando, cruza información, hay una bajada de ingresos, porque es la bajada de ingresos, hay una subida de gastos, porque es la bajada de gastos. Bueno, hay un sinnúmero de cosas que adicionalmente tiene que hacer y por eso ya le denominan analista contable. Bueno, entonces de esa forma, en muchas áreas,
la informática está cambiando entonces la forma de trabajo de los seres humanos. Pero todavía no podemos afirmar de que la computadora sea autónoma y sea capaz de tomar decisiones. Aunque pareciera que fuera así, porque simula cierta habilidad de discriminar o tomar decisiones, pero es solamente una simulación, no es como nosotros, ¿no? Bueno, entonces, entre lo que debemos recordar en la computadora es principalmente de que este elemento está compuesto de dos principales elementos, ¿no? Está compuesto del hardware y del software. El hardware es la parte física, ¿sí? Todo lo que yo puedo ver de ti, por ejemplo, es tu hardware, ¿no? Y el software, que es la parte intangible, la parte que no podemos ver de la computadora, pero sabemos que está ahí, porque la máquina sola, el hardware solo, no funciona. Necesita un software que lo administre, ¿sí? Entonces, lo mismo que tú, ¿no? Tú tienes un hardware, que son tus manos, tus brazos, tu corazón, ¿sí? Pero tienes un software interno que hace posible que esos elementos tengan funcionalidad, ¿no es cierto? El cerebro manda la orden, ¿no? A los brazos para moverse, a las piernas para moverse, etcétera, ¿no? Entonces, de la misma forma, el computador tiene adentro de él un software que es capaz de administrar o enviar órdenes al hardware y por eso este funciona como funciona. ¿Listo? Entonces, hablamos de parte tangible y física palpable, que es hardware. Ya hablamos de parte intangible, que por ejemplo en esta gráfica no se ve, que es el software. Vamos con ejemplos. En esta gráfica vemos ejemplos de hardware. Está el monitor del computador, está el teclado, ¿sí? Está el mouse, ¿no? Está el CPU, o lo que nosotros llamamos cerebro del computador. El cerebro está en esta caja que se le llama caja case, etcétera. Entonces, todo esto que está aquí visible es hardware de computador. Ahora, el software normalmente viene cargado en lo que nosotros le llamamos el disco duro del computador. ¿Y qué es el disco duro? La memoria grande que tiene el computador, ¿sí? Entonces, el computador funciona con un medio de almacenamiento llamado disco duro, en el cual se almacena datos del usuario y el software o los softwares que va a tener el computador. ¿Ok? Entonces, el software, ¿dónde está almacenado? Bueno, está en disco duro. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando encendemos una computadora? Bueno, primero debemos entender que esta máquina está siempre dormida y solo funciona si le inyectas energía eléctrica. Y es así que esta caja case normalmente trae un cable en la parte externa que va conectado directo a un AC o a una fuente de energía eléctrica. Normalmente nosotros usamos un supresor de pico, ¿no? El supresor de pico, ¿sí? Normalmente no va directo a pared, se recomienda un supresor de pico, que es como una regletita que contiene varias entradas, ¿sí? Y bueno, ahí va el cablecito del CPU o la caja case. Vamos a dibujarlo. De acá más o menos va ahí conectado ahí, uno de la caja case, siempre sale uno de la caja case, y otro, por cierto, sale también del monitor. Entonces, mínimamente, por lo regular, necesitas 2 puntos en tu supresor de pico libres. Y bueno, la impresora, como es un hardware un poquito pesadito, también tiene su propia fuente de energía y por lo tanto también va al supresor de pico. Entonces, normalmente lo que enchufan a pared es el supresor de pico y el supresor de pico le da la energía a los componentes del computador. Ahora, se recomienda usar solo para el computador este supresor de pico porque pues tiene un consumo alto de energía
Entonces no es recomendable ponerle ahí el televisor, el refrigerador y todo lo que nos ocurra, ¿no? Entonces siempre hay que tener una toma independiente. Ahora, eso es con respecto a cómo puede funcionar la computadora. Cuando tiene energía eléctrica, tú le puedes hacer clic en su botón Power, que podemos simular que está por acá, ¿sí? Normalmente está en la caja case, y eso le va a hacer el encendido del monitor, porque pues va a solicitar la conexión con el monitor que ya tiene energía desde acá, y entonces lo que va a ver en pantalla es que aparece un logo que es primero del hardware mismo. Ese logo habla de una palabra clave que se llama BIOS, si lo voy a escribir por acá. Aparece un software primero que se llama BIOS. Basic Input Output, Basic Input Output Memory, ese es el nombre de la BIOS, en realidad le conocemos más como BIOS. Es el primer pequeño software que levanta el computador al ser encendido. Él es el encargado de testear todo el hardware básico indispensable y determinar si él está saludable. Una vez que determina que el disco, la memoria, el CPU están respondiendo, entonces la BIOS da pie a que luego suba un segundo software. Y ese segundo software es muy conocido por ustedes porque ese es el que realmente ven en pantalla, que es el sistema operativo. El sistema operativo es el segundo software que carga el sistema. O sea que la BIOS invoca el sistema operativo. ¿Y dónde estaba el sistema operativo y dónde estaba la BIOS? Bueno, la BIOS viene ya cargada de fábrica adentro de la caja case, ¿sí? En un componente llamado memoria ROM, ¿sí? La BIOS viene cargado en un componente llamado memoria ROM. Recuerden que en la siguiente clase vamos a estar un poquito afianzando más estos conceptos, pero esa BIOS está almacenada en una memoria llamada ROM, ¿sí? Entonces, esta memoria alberga exclusivamente a la BIOS. Ojo que si la memoria ROM está dañada, no va a haber BIOS y el computador no prende y se queda pantalla negra o se queda blanca esperando algo que nunca sucede. Entonces, eso ya refiere a una falla en la ROM. Normalmente esto es grave, rara vez sucede, pero a veces hay posibilidad de recuperarla, otras veces no, y bueno, eso ya lo determinará el técnico. Ahora, ¿dónde está el sistema operativo? El sistema operativo está albergado o almacenado, ¿no? Se alberga en lo que es el disco duro del computador. Es ahí donde lo almacenan, ahí es donde él está esperando a que sea invocado por la BIOS. Entonces, la BIOS que está en la ROM es lo primero que llama al darle clic al botón Power. Cuando el testeo de hardware básico pasa, la BIOS intenta buscar un sistema operativo válido en disco duro o u otro medio de almacenamiento. Ojo, no solo en disco duro puede estar un sistema válido, puede haber un sistema válido en un flash, un USB, un CD-ROM, etcétera. Pero normalmente el sistema operativo que nosotros vamos a utilizar como usuarios está en un disco duro. Entonces, una vez que lo encuentra, lo despierta, digámosle así, en realidad va, lo ubica en disco y hace una copia de la esencia del sistema operativo, digamos lo más importante del sistema operativo, porque es bien grandote, lo sube a memoria RAM, ¿sí? ¿Y qué es la memoria RAM? Estoy hablando ya de 3 memorias, miren. La ROM era una memoria chiquitita que está ahí solamente para la BIOS. El disco duro es otra memoria de almacenamiento más grande, ¿sí? Hoy en día llega a los 1024 gigas y más todavía, ¿ya? En espacio en disco duro. Y ahora estoy hablando de que después de que la BIOS lo ubica en disco duro, lo va a subir a una memoria, porque no puede funcionar el sistema de disco duro. En realidad, lo sube a una memoria que está ubicada también en la caja case. Acá la vamos a señalar. Hay una memoria que también no la están viendo, que se llama RAM. Y esa sí ya la han conocido, ¿verdad? La memoria RAM. ¿Y qué es la memoria RAM? La memoria RAM es la memoria más, bueno, una de las memorias más rápidas que tiene el computador. Su objetivo
es almacenar al sistema operativo y los programas de aplicación cuando están funcionando. Entonces, repasemos un poco la historia porque ya nos hemos confundido, ¿verdad? Bueno, prendemos Open Power, la BIOS despierta, barre el hardware básico, si el testeo está bien, busca un sistema válido en disco duro generalmente. Una vez que lo encuentra en disco duro al sistema operativo, detecta la esencia principal de ese sistema operativo, que es o software, y lo sube a memoria RAM. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a anotar los pasos de cómo suceden las cosas. 1 es la ROM. 2, el disco. Y 3, memoria RAM. Entonces, la memoria RAM, ¿por qué lo lleva a memoria RAM? ¿Y por qué no lo lleva todo? El sistema es muy grande, puede ser muchos gigas de espacio del sistema operativo. Entonces, pero tiene una esencia o un núcleo y eso es lo que se copia a memoria RAM. Ahora, ¿por qué lo lleva a memoria RAM la BIOS? ¿Por qué lo lleva a memoria RAM? Bueno, porque la memoria RAM es más rápida que disco duro. Si el sistema operativo funcionara en disco, sería tan lento que nadie pudiera trabajar con eso. Entonces lo lleva a memoria RAM con el objetivo de que el usuario haga clic, 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 clic e interactúe muy dinámicamente con el sistema sin que se note nada de lento. Entonces, por esa razón debe ir a memoria RAM. Entonces, la memoria RAM no solo sirve para el sistema operativo, que es el principal software, ¿no?, que está cargado en el computador, sino para el resto de los programas que tú vayas abriendo. Tú haces clic en un programa, se va a cargar en memoria RAM. ¿De dónde? De disco duro se va a llevar a memoria RAM la esencia de ese software. ¿Sí? Entonces la RAM en un momento puede llegarse a llenar y pues puede ser que el computador se sienta más lento porque la RAM se ha llenado y eso es porque el sistema operativo piensa que todos los programas que estás abriendo son súper importantes y él va haciendo espacio de donde no hay, en el sentido de que la RAM en algún momento se va a agotar, pero el sistema no te avisa. El sistema lo único que hace es tratar de simular que tienes más RAM y que tú no tienes límite. Sin embargo, tú como usuario te das cuenta porque dices, uy, se ha hecho muy lento mi computador y empiezas a cerrar programas de aplicación. Y el efecto de cerrar programas de aplicación es que tu sistema se siente más ligero, más rápido en las siguientes interacciones. Entonces, no nos interesa por ahora cómo es que simula más RAM el computador del que realmente tiene, pero sabemos el costo de la simulación, que es lentitud de respuesta en nuestro sistema. ¿Ok? Entonces, con eso ya tenemos claridad de cómo trabaja el hardware con el software, ¿sí? El hardware es el elemento capaz de hacer las cosas y el software es el que explota esa capacidad o le da la orden a ese elemento para ejecutar las acciones. Cuando tú le das imprimir a la impresora, en el fondo estás interactuando con un programa que está enviando la orden al hardware de la impresora para que ocurra el proceso de impresión. Un clic en pantalla está enviando una orden al hardware de tal manera de que el efecto sea lo que tú esperas al haberle hecho clic en el elemento que le diste, ¿sí? Entonces, esta sería la definición básica de lo que es el computador. Es hardware más software. El hardware es la parte física y el software es la parte intangible que administra ese hardware. Ahora, de todos los softwares que tiene un computador, el más importante, el que manda, el que administra todo el hardware, es el sistema operativo, ¿sí? Si el sistema operativo como software falla, no levanta el hardware, la computadora de repente te diga que no funciona. Pero una falla del sistema operativo no es grave porque simplemente lo vuelven a cargar y todo se soluciona. Lo que más bien es grave es una falla en hardware, porque si la ha fallado, se ha quemado, etcétera, normalmente requiere el cambio del componente o del accesorio. Si mi mouse ya no da, porque el sensor está dañado, ya no apunta donde yo quiero, no hace clic, pues tengo que cambiarlo. De repente son 30 bolivianos y no es muy caro, pero si por ejemplo un problema de corriente, se ha podido dañar el disco duro, se ha podido dañar el CPU, etcétera, ¿no? Entonces el costo va a ir incrementando. Sí, normalmente el hardware, cambiar, pues requiere el cambio del componente y eso va a depender de qué se dañó para el costo que va a tener, ¿sí? Entonces ahí está la definición
para nosotros de lo que es una computadora. Aquí estamos viendo una computadora abierta. En el siguiente tema 2 vamos a verlo más a fondo, pero esto es el concepto de lo que es el hardware. Yo he hablado de algunos elementos básicos que podemos indagar desde el encendido del computador, pero si ahora hablamos de cuál es el hardware más importante, empecemos pues con niveles de importancia, ¿sí? Yo voy a ponerle números y ustedes se van a tener que apuntar qué es. Miren, voy a empezar apuntando a lo más importante. Veamos. A ver, tenemos, por ejemplo, a este, y le voy a llamar a este la ROM. A veces le llaman también directamente BIOS. ¿Sí? Ya sabemos para qué sirve, ¿no? Tenemos este otro. Y este creo que es el más importante. Le llamamos, bueno, se le llama CPU. Ese es el verdadero CPU. Es más conocido como el cerebro. Es el que manda. Bueno, ahí están esos dos bien importantes. Les cuento que si la ROM falla, no levanta el hardware del computador, no sirve lo demás. ¿Sí? Hay que reemplazar esa ROM para que funcione. A veces el reemplazo no es tan fácil. ¿Se puede a veces reparar? Sí, tampoco es fácil. De hecho, normalmente cuando van a reparar te dicen, no, si después del intento de reparación se daña, no lo garantizo. Entonces, hay posibilidad de daño permanente al intentar reparar cuando no se ha dañado permanentemente. Pues a veces es grave, ¿no? El cerebro, el CPU lo mismo, se puede reemplazar si se daña, es que cuando le llega mucha corriente, recalentamiento también, de repente el computador hoy en día viene protegido porque internamente trae lo que llamamos cooler o un ventilador, no solo uno, a veces trae uno para exclusivamente el CPU y otro para el resto de la caja case. Hoy en día le han dado énfasis al cooler porque eh, cuando el procesador se recalienta tiende a apagarse la máquina, o sea, es una forma de protegerse porque la temperatura se ha elevado y eso lo daña, ¿no? El procesador todo el tiempo está vigilando la temperatura porque si se eleva demasiado, se daña el procesador. Entonces, si se apaga y se prende su computador, hay que ver, revisar con el técnico, hay probabilidad de que se quiera dañar el procesador y que haya un problema de refresco o enfriamiento internamente. Entonces, el CPU es el elemento capaz de realizar las operaciones aritméticas y lógicas, ¿sí? Vamos a hablar más a fondo de este tema, pero las aritméticas son suma resta, ¿sí? Las lógicas son las del álgebra de Boole, el conector lógico de conjunción, disyunción, and, or, les es familiar a algunos, ¿sí? Esos operadores del álgebra de Boole los soporta también el CPU. Y de hecho es una de las grandes cosas que tiene, y por ello hoy en día a veces pensamos que el computador es un poquito inteligente, ¿sí? Bueno, tenemos otro componente importante por acá, y ya habíamos hablado de él también. Este es la RAM. Los módulos de memoria RAM normalmente se parecen a esto. Hoy en día han variado en tema de capacidad y potencia. Si hablamos de la RAM, su principal característica es, recuerden, la velocidad, ¿sí? Es muy rápida esa memoria, ¿ya? ¿De qué capacidad hablamos hoy en día de la RAM? Bueno, puede ser de un giga, creo que esa es muy antigua, sin embargo, pero están llegando a las 32, 64 gigas de memoria RAM, ¿ya? Giga es la unidad de medida o una unidad de medida de la información. Entonces, cada tabletita, como esa que estoy marcando con amarillo, y cada tabletita de estas puede tener cierta capacidad. Aquí, por ejemplo, vemos una, que es donde va a incrustar 2, 3 espacios, ¿no? Entonces, puede llevar a albergar 3 memorias de la misma capacidad. Entonces, si esta memoria es de 8 gigas, puedo tener 3 acá, entonces 3 por 8, 24 gigas en el computador, ¿ok? Entonces, hay algo también que es muy curioso, ¿no?
físicamente se ven como tres, ¿no? Si yo tuviera acá tres incrustadas, se verían tres y diría, tengo tres memorias RAM. Entonces, eso es un error. Normalmente nosotros no hablamos de que tengo uno, dos o tres RAM. Ustedes dicen, tengo 8 gigas de memoria RAM. Y ustedes no saben si es una o son dos o son tres, ¿verdad? O dicen, tengo 16 gigas de RAM y no saben cuántos módulos son. Entonces, normalmente la RAM es la RAM. No decimos tengo 3 RAMs, decimos tengo memoria RAM de 8 gigas. Entonces, no interesa realmente si son 3 individuales, en el fondo el computador a las 3 las trata como una sola memoria RAM, ¿sí? Entonces, es algo curioso que quería compartir. Ahora, ah, normalmente los tamaños de RAM vienen en potencias del 2. Si bien hay de 1 giga, ya no se utiliza mucho eso, pero normalmente vas a encontrar los módulos de memoria en 1, 2, 4, 8, 16, es decir, que cada regletita viene de esa capacidad. Entonces no encuentras una RAM de 5 gigas, por decirte, ¿sí? O una RAM de 3 gigas. No, los módulos vienen de potencias del 2, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, y bueno, no sé por si llegaban, llegaba hasta ese nivel, pero iban por 64 la última vez que vi. Entonces, cuando a ti te entregan la computadora, es probable que te den una nada más y que tengas mucho espacio para aumentar memoria. ¿Cuánta memoria le puedes aumentar pues, al computador? Va a depender de qué modelo de tarjeta de madre tienes tú. Y ese era pues un elemento súper importante también que debí marcar. Esta verde acá, esta tablita, es una tarjeta llamada tarjeta madre. Se le llama tarjeta madre porque es la tarjeta más importante del computador. ¿Por qué es la más importante? ¿Lo han notado? Todo viene acoplado a la tarjeta madre. La RAM viene acoplado, el CPU, la ROM, todo viene acoplado a la tarjeta madre. ¿Sí? Entonces, por eso es súper importante. Entonces, las características de esta tarjeta madre van a definir cuánto de RAM puedes aumentar acá. Otro elemento importante dentro de la caja case es este que está por acá, medio solito. Este es lo que llamamos nosotros, es la fuente de poder, le decimos nosotros en nuestro lenguaje común, fuente de poder. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les comenté que hay un cable que sale de la CPU? ¿No es cierto? Hay un cablecito que sale de la CPU hacia el supresor de pico. Bueno, ahora ya sabemos que ese cable que sale de acá es justamente de aquí. Y va al AC. ¿Sí? Es un cable que sale en el fondo, no de realmente la caja case. La caja case es esta y esto está metido adentro. Por lo tanto, por esta zona de acá va a salir el cable que va a la energía eléctrica. Entonces, la fuente de poder está encargada de darle energía a toda la CPU restante, ¿sí? Entonces, le da energía a todos estos componentes que están en la placa madre. Por eso, cuando este elemento se quema, lo que esperamos es que haya sido solamente esto y lo reemplazamos y la energía puede volver a suministrarse al resto de los componentes del computador, ¿sí? Y bueno, finalmente vemos por aquí algunos adicionales de este número 6. Estos son lo que llamamos tarjetas controladoras, ¿ya? Le voy a dar el nombre en general ahorita, tarjeta controladora. Es una tarjeta especial, bueno, son varias, pueden venir varias, ahí vemos más de una, pero les comento. ¿Se acuerdan en la gráfica del computador que vimos hace un momento? Afuera de la caja case vemos monitor, teclado, mouse, impresora y varias otras cosas. Bueno, todos los componentes externos a la caja case requieren de que adentro de la caja case haya una tarjeta controladora, ¿sí? Entonces, tengo monitor, adentro de la caja case hay tarjeta controladora de monitor. Tengo teclado, adentro hay una tarjeta controladora de teclado, aunque normalmente esa viene integrada a la tarjeta madre,
y casi no la percibimos. ¿Y cómo nos damos cuenta de que hay una tarjeta controladora por cada periférico externo que tiene el computador? Porque si tú persigues el mouse, por ejemplo, trae un cable el mouse, ¿sí? El mouse trae un cablecito por acá que lo voy a dibujar. Y a dónde va en el fondo, tú vas a notar que siempre va atrás de la caja case. Pero no va ahí conectado a cualquier cosa, va conectado a un puerto que le conecta con su tarjeta controladora. Lo mismo el teclado, ¿sí? Va a otro puerto, hoy en día se utiliza mucho para estos dos, el puerto USB. El monitor, ese ya se diferencia porque también tiene un cable, no solamente tenía un cablecito que iba al AC, a la corriente, ¿sí? Hace un momento dijimos que hay un cable que va a corriente. El monitor necesita su propia fuente de energía porque consume mucho. Entonces tiene otro cable adicional, porque siempre tiene dos, y va también atrás de la caja case. ¿Pero a dónde va la caja case? A su tarjeta controladora, ¿sí? Entonces, el monitor tiene adentro de la caja case una tarjeta controladora al cual va conectado para interactuar con el resto de los componentes, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, ahí hemos visto los elementos básicos del computador. Entonces, si vamos por rangos de importancia, entonces yo lo pondría de esta forma. El CPU es el más importante, va uno. Iría número 2, la tarjeta madre, ¿sí? Porque si uno de estos se quema, no funciona nada, ¿ya? Y bueno, ya pudiéramos continuar adelante con lo que es la memoria RAM, ¿sí? Eh, acá hay una discusión que pudiéramos tener, miren, me olvidé de este. Antes de la memoria RAM, este de acá, ¿se acuerdan? Era la ROM o la BIOS, ¿sí? Entonces vamos a marcar su nombre, ROM o BIOS. Repasemos entonces, la CPU, la tarjeta madre, le vamos a poner ahora los numeritos que no me he puesto hace un momento, la CPU que sea 1, es que sin CPU no hay nada, como decimos. Ahí está. Luego la ROM, otro elemento importante que si está dañado tampoco hay nada. Puedo ir luego a la placa madre, la tarjeta madre que si se quema, pues nada va a poder trabajar acá. Y ya de ahí podemos irnos desglosando con, por ejemplo, el AC Power, que puede ser el cuarto. Acá le vamos a poner en rojito el cuarto. La memoria RAM, 5. Y así sucesivamente, ¿sí? Se le vamos a correr un poquito las memorias RAM, ¿ok? Entonces, CPU, ROM, tarjeta madre, la fuente de poder, la memoria RAM, y luego pueden continuar el resto de los componentes. ¿Listo? Entonces, ahí está un poquito en lo que es el desglose de lo que es el hardware. Entonces, esta plaquita está dentro de la caja case, por cierto. Bueno, ahí están algunos ejemplos de caja case, ¿no? De tarjeta madre desde una vista real. Esa es una fuente de poder, ¿sí? Este es un procesador, el Core 2 Extreme o Quad Core, es un procesador relativamente ya antiguo, pero es así de pequeñito. Ese es un módulo de memoria RAM. Este es un ejemplo de una BIOS o una ROM, ¿sí? Viene así, y adjunta la placa madre. Estos son ejemplos de tarjetas controladoras, ¿sí? Miren, ven esta especie de regleta que viene por acá. Bueno, esta regletita en esta zona normalmente alberga al puerto de entrada donde viene el cable para conectar la tarjeta controladora con el hardware externo al CPU. Entonces, si se fijan, tienen la misma forma y siempre tienen una ranura de ingreso del cable que va conectado para que interactúe con el dispositivo externo que tiene el computador. Este es un disco duro, una memoria de almacenamiento grande. Acuérdense que la memoria RAM, la memoria de disco duro, son ambas clasificadas como memoria, pero la RAM es muy rápida, puede albergar desde 1 giga, 64, 128 gigas, ¿sí?
pero el disco duro es mucho más grande, hablamos de 1024 gigas para adelante el tamaño de disco. Estamos hablando de medidas de la información, luego lo vamos a esclarecer un poquito más. Por ahora tomemos al giga como una unidad importante de medida y ahí podemos ver más o menos, ¿no?, la diferencia de tamaños, ¿no? Característica principal de la RAM, ser rápida. Característica principal del disco duro, tener gran capacidad de almacenamiento. Por eso tus datos y el software va almacenado en disco. Este es un ejemplo de un DVD, de una unidad de CD-ROM o DVD. Esta cajita es capaz de leer y escribir en este componente llamado CD o DVD, que bueno, ya está casi en desuso, ¿no? Entonces, eso mismo que veíamos hace un momentito, graficado, nos puede dar un poquito más de idea de los componentes básicos que habíamos hablado. Aquí voy a ir marcando, por ejemplo, vamos en orden. Primero dijimos el CPU, que sería todo esto. Ay, estoy equivocada. El CPU, que sería todo esto, el número 1 que habíamos hablado. Su capacidad es de ejecutar operaciones aritméticas y lógicas, ¿ya? Entonces, no está compuesto de un solo componente. En realidad, el CPU está compuesto de lo que llamamos la ALU, que es la unidad aritmética y lógica, y principalmente su unidad de control, ¿sí? Entonces, aquí el CPU es un ente más complejo, pero principalmente tiene lo que llamamos ALU, que es donde se realizan las operaciones de cálculo, y la sesión de control que le permite revisar las operaciones o que las operaciones le lleguen, la orden le llegue a la ALU de manera correcta, y bueno, ese es el que permite el flujo de entrada y salida de datos del CPU para afuera. Ahora, ¿cuál era el otro componente importante? El segundo que habíamos marcado era la ROM o la BIOS. Ahí está la ROM. Sí, es su nombre, Reading Only Memory, memoria de solo lectura. Luego habíamos visto, ¿cuál era el tercer componente? La placa madre. Acá la placa madre para ustedes, voy a marcarlo así, es esto. Todo esto es la placa madre. ¿Sí? Entonces ahí están 1, 2, los 3 componentes principales. Y luego pues ya podemos ir por orden de importancia, también marcando lo que es la RAM. Ahí está, la memoria de acceso aleatorio. Se le llama acceso aleatorio a esta memoria porque entendemos que cuando se apaga el computador, toda la información que tenía la RAM se pierde. Entonces, si tú estás haciendo un archivo y no lo has grabado todavía y se corta la corriente, sabemos que el archivo se pierde porque mientras escribías se estaba grabando en memoria RAM. Bueno, hoy en día algunos softwares como el Office son un poquito más flexibles porque sin que tú grabes nada, él va grabando en algún lugar de disco sin decirte nada, cosa que está todavía aguardando a que le des grabar, ¿sí? Sin embargo, la mayoría de los softwares, cuando tú creas algo nuevo, lo está grabando en memoria RAM, y si tú no lo grabaste en disco duro o no le hice la orden de grabado en disco, al apagarse el computador, esa información se perderá, ¿sí? Entonces, por eso le llama Reading on Access Memory, memoria de acceso aleatorio. ¿Qué más? Vemos por acá las tarjetas controladoras. Ahí está, tarjetas controladoras para elementos de entrada del computador y tarjetas controladoras para elementos de salida del computador, ¿sí? Aquí lo que han hecho es graficar el dispositivo externo con el cual trabaja la tarjeta controladora. Por ejemplo, aquí vemos que está tarjeta controladora para el monitor, tarjeta controladora para impresora, tarjeta controladora para teclado, mouse, etcétera. Entonces, estas tarjetas controladoras están dentro de la placa madre también, ¿sí? Ahora, si seguimos avanzando, por acá hay también alusión a lo que son las unidades de almacenamiento, como el CD-ROM, que es el que conocemos nosotros, y el disco duro también, ¿sí? Ahí está. Esos serían los conocidos por nosotros, ¿sí? El disco duro y el CD-ROM. ¿Ok?
Esos están dentro de la caja case, sí. El CD-ROM es una caja capaz de leer la información de un CD y el disco duro está metido dentro de la caja case, conectado a la placa madre o a la tarjeta madre para interactuar con el resto de los componentes. Ahora, si ustedes miran, todos estos componentes que están dentro de la tarjeta madre tienen una flecha azul. Todos los componentes de la placa madre están conectados los unos con el otro a través de estos canales que vemos por acá, ¿sí? Que en el fondo se llaman buses, ¿sí? Como ves, de RAM entra y sale cierta información, entonces eso es a través de unos buses. Los buses son unos hilos muy delgados y finos que se aprecian en la placa madre. Si uno abre un CPU y ve la placa madre, los buses son visibles porque se ven como pequeños hilos que van de un componente a otro. Entonces aquí estamos observando que todo dentro de la placa madre está interconectado a través de los buses, a través de los cuales va información, datos o órdenes a uno u otro componente. ¿Ok? Entonces ahí está un poquito más explicado lo que es el hardware. Vamos a ir a lo que es ahora el software. Existen principalmente tres tipos de software. Vamos con el primer tipo, es el sistema operativo. Acá vemos dos ejemplos de los logos de sistemas operativos. Por un lado al Windows y por otro lado a Linux. Este logo del pingüino es del sistema operativo Linux, que es un sistema operativo orientado a lo que es software libre, es decir, no requiere licencia para que lo instales y lo uses. Sin embargo, el más popular para nosotros es en realidad Windows, ¿no? Por la cantidad de software que tenemos disponible en ese sistema operativo de repente, ¿sí? Sin embargo, Windows requiere de que tú pagues una licencia para tenerlo original. Luego tenemos el otro grupo de softwares que es los de lenguaje de programación. Acá vemos ejemplos de lenguajes de programación y de estos ejemplos nosotros vamos a trabajar con el Visual Studio, puntualmente con el Visual Basic, ¿ya? Que es un lenguaje de programación que viene para computadores. Este lo vamos a ocupar en la segunda parte de la materia. Recuerden ustedes que este tipo de software que estamos mencionando en este grupo sirve para crear más software, ¿sí? Este grupo de softwares sirve para crear más software. Bueno, finalmente tenemos el tercer grupo, que son aplicaciones, en realidad programas de computador, como el Office, el antivirus, cualquier software de reproducción, etcétera, sirve, ¿no? Para clasificar dentro de los softwares de aplicación. Entonces aquí, pues ya esto es más conocido por ustedes, ¿no? Office, antivirus, reproductores de música, etcétera, sería la tercera clasificación. Y luego cualquier programa o software que no haya estado dentro del sistema operativo, programas de desarrollo o lo que es aplicaciones, se clasifica como otros, ¿no? Y pues ahí irían en el fondo 4 grupos, ¿no? De softwares en el fondo a la hora de clasificar. Entonces, de estos softwares, recuerden, el más importante que debe funcionar en tu computador es el sistema operativo. ¿Por qué? Porque el sistema operativo es el encargado de administrar el hardware y el resto de los softwares que hay en el computador. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué es un sistema informático? Un sistema informático está compuesto por estos componentes: el usuario, las aplicaciones de computador, el sistema operativo y el hardware. Ahora, se le dice sistema no solo porque contempla estos 4 componentes, sino más bien por la forma en que interactúan estos 4 componentes. Miren, el usuario que está afuera, como una persona como tú, utiliza programas de aplicación de computador para enviarle órdenes al sistema operativo. Y el sistema operativo, como software administrador, es el encargado de enviar las órdenes directas al hardware del computador. ¿Sí? Entonces, esta vía de comunicación no se rompe. No hay cosas como, por ejemplo, que tú digas, yo usuario ordeno directo al hardware. ¿Sí? No.
tiene que pasar por esos niveles de comunicación para que, si bien el usuario utiliza un programa como Word para enviar al sistema operativo la orden de imprimir, el sistema operativo se lo va a mandar la orden a la impresora. La impresora, habiendo hecho o no el trabajo, devolverá un resultado como hardware al sistema operativo. El sistema operativo es capaz de interpretar ese resultado y le va a devolver al programa de aplicación ese resultado. Y el programa de aplicación se lo va a transformar ese resultado al usuario en un lenguaje que él pueda entender. Por ejemplo, una ventana que sale en pantalla y dice, no hay papel, ¿cierto? O la tinta se agotó, o la impresora está apagada, no sé, ¿ok? Entonces esa es la vía de comunicación entre los elementos del sistema informático. Entonces, ya hemos hablado de estas definiciones, pero ahora las vamos a fijar un poquito más. Estamos hablando primeramente de lo que es el sistema operativo, el administrador de los recursos, ¿sí? Administrador de recursos. El principal recurso que administra es el hardware del computador, ¿no? Entonces, el sistema operativo administrará a la memoria RAM, al procesador, a los periféricos de entrada y salida, etcétera, etcétera. Ejemplos de sistemas operativos. A ver, un ejemplo puede ser por Windows, eso lo hemos visto. ¿Alguien conoce otro sistema operativo que no sea Windows? ¿Nadie? Linux, ¿alguno de repente ha escuchado hablar? Linux es otro sistema operativo de software. Tenemos también el Mac OS, que son los sistemas operativos que vienen para las computadoras de Macintosh, las de Apple, ¿sí? Entonces, básicamente existen muchos fabricantes de sistemas operativos, pero entre los más conocidos están Mac OS, Windows y Linux, ¿ya? Entonces, el sistema operativo administra recursos, que recursos, hardware y software. ¿Y qué hardware administra? El procesador o procesadores, la memoria RAM, los dispositivos de almacenamiento y los de entrada y salida. ¿Qué software administra? Los de programas de aplicación, los software de desarrollo. En pocas palabras, el sistema operativo es un software que administra todo el hardware y el resto de los softwares que hay en el sistema. ¿Ok? Vámonos con una pincelada a la reseña histórica de las computadoras. Bueno, el tema era necesidad de cálculo y de cálculo rápido, ¿no? Entonces, 5.000 años atrás estaba el abaco chino que les ayudaba a los contadores a realizar los cálculos de manera más rápida. Un poquito simulando esa forma, fíjense, se le parece mucho, está de repente la pascalina de Blaise Pascal, se le considera a esta máquina como la primera sumadora mecánica, ¿ya? Está, fíjense, entre los años 1600, un poquito lejos, ¿no? Nuestra época, pero bueno, es un primer intento de crear un ábaco de repente mecánico para realizar operaciones de cálculo. Luego viene un poquito más avanzando en los años con Charles Babbage, que crea la máquina analítica. Hablamos del siglo XIX. En realidad a esta máquina se la considera como como el primer antecesor del computador de hoy en día, ¿sí? Ya que tenía ya el concepto de procesador introducido y algunas podía soportar operaciones aritméticas, ¿no? Como operaciones de cálculo. Pero la máquina no fue realmente una realidad, se quedó en un diseño, aunque un diseño con prototipo. Luego ya viene, hablando del siglo XIX, empiezan a aparecer lo que son los primeros ordenadores, en el año más o menos del 37 al 42, un profesor de física en la Universidad de Iowa crea el primer computador electrónico. Este físico era el profesor Atanosov, y bueno, se le considera a él como el creador del primer computador electrónico. Básicamente, a partir de estos tiempos, empiezan a aparecer los computadores un poquito más para lo que es los usuarios comunes como nosotros, porque hasta
antes del circuito integrado, los computadores eran de uso exclusivo del gobierno o universidades, ¿sí? Entonces hablamos de un salto de la época de los 30, cuando estábamos hablando de computadores enormes, a la época de los 70, cuando ya es incorporado lo que es el concepto del circuito integrado en el procesador de computador, lo cual trajo consigo una época de miniaturización del computador, disminuyendo su tamaño, y bueno, también el hecho de que el computador estaba más al alcance del usuario común, como estudiantes, empresas pequeñas, etcétera, ¿sí? Y luego del circuito integrado, para adelante empezó en lo que llamamos nosotros la era de la miniaturización, y, o lo que es el desarrollo de procesadores cada vez más potentes y más pequeños, ¿ya? Entonces, esto nosotros, este salto que hay desde la época de Atanosov hasta la época del microprocesador, se la puede, eh, se la puede dividir en generaciones, ¿no? Entonces, se puede hablar mucho de cada generación de computador, pero yo voy a enfatizar dos componentes nada más, ¿ya? Uno, qué pasaba con el hardware, otro, qué pasaba con el software. Vamos, la primera generación se la clasifica a partir, o se la considera a partir de los 50, más o menos cada generación abarcaba un tramo de 10 años, ¿ya? Entonces, del 51 al 58 más o menos, el componente con el cual estaban hechos los procesadores era lo que llamamos el bulbo o tubo al vacío, ¿sí? Acá vemos el ejemplo de un bulbo. Este componente era de una naturaleza un poquito rudimentaria, se calentaba mucho, el reemplazo era demasiado caro y bastante grande también. Sí, los computadores de esta época ocupaban habitaciones completas, ¿no? Y bueno, de aquí vemos que no existían sistemas operativos en esta época, ¿sí? Los computadores eran administrados por tableros enchufables, ¿ok? Luego tenemos la segunda generación, trae ya consigo el cambio del bulbo por el transistor, otra vez de los 59 al 64 más o menos. El computador empieza a disminuir un poco de tamaño, de repente ya no es una habitación completa, pero sí un mueble muy grande. Y en esta generación también se incorpora el concepto de sistema operativo en el software. Eh, el sistema operativo como un software capaz de administrar el computador, ¿sí? Entonces ya aparecen las primeras versiones de sistemas operativos. Ahí está el transistor. Y bueno, pasando a la tercera generación, ya a los 60, 70, aparece el CI o circuito integrado. En realidad contiene más bien a lo que es un transistor, pero un transistor más pequeño. El circuito integrado se llama así porque dentro de una pastilla de silicio encapsularon varios transistores haciendo el trabajo de las operaciones de cálculo. Aquí estamos viendo un ejemplo de un circuito integrado y aquí estamos viendo varios transistores encapsulados adentro de él. Ahora, el encapsulamiento no fue tan fácil. El material y una serie de consideraciones fue pues lo que les retrasó un poquito. Sin embargo, lograron encapsular aquí a muchos transistores haciendo cálculos a grandes velocidades sin problemas de recalentamiento, que era justamente lo que tenían que cuidar, ¿no? Y con respecto a lo que es el sistema operativo, en esta generación el sistema operativo cambia un poquito. En la generación 2 ya había aparecido, pero el sistema operativo en la generación 2 era capaz solo de administrar un programa a la vez. Quiere decir que el sistema operativo que habían diseñado solo podía encargarse de administrar el hardware como su trabajo principal y luego podía ejecutar un programa nada más. Es decir, tú abrías un procesador de texto y si querías la hoja de cálculo tenías que cerrar el procesador de texto y abrir la hoja de cálculo. Entonces, eso era la segunda generación. Ahora, ¿qué pasa en la tercera generación? Ellos mejoran al sistema operativo haciéndole capaz de ejecutar multiprogramación, es decir, poder ejecutar muchos programas a la vez. No tantos como los que hoy en día tenemos, pero varios al mismo tiempo. Entonces, aquí en esta gráfica vemos que el llamado sistema operativo administraba no solamente a sí mismo, sino 3 programas a la vez. Ahora, ¿cómo lograron esto?
Bueno, lo hicieron a través de una mejor administración de la famosa memoria RAM. Esto que estamos viendo aquí con azul es una memoria RAM graficada. Vemos que en la parte baja está lo que era la esencia del sistema operativo y luego cada programa que empezaba a abrirse se ponía en una zona de la memoria RAM. Entonces, fíjense que acá, por ejemplo, la memoria RAM ya se ha llenado con 3 programas y de seguro si el usuario quería abrir un cuarto programa, el sistema le decía, ya no hay campo, debe cerrar un programa e intentar abrir otra vez, ¿no? Entonces, ese era lo que sucedía en la generación 3. Ya se podían ejecutar varios programas a la vez, pero no tantos como hoy en día por la limitante del número de programas que podía administrar a la vez, ¿ya? Luego viene la cuarta generación. Bueno, aquí viene lo que se llama el LSI o integración a gran escala. Aquí vemos que dentro de la pastilla de silicio han podido encapsular cientos de transistores, ya no unos cuantos como la generación anterior, sino ahora cientos de transistores, elevando la capacidad de cálculo, ¿sí? Cuidando el recalentamiento, etcétera. Entonces, esta generación más o menos llega hasta los 80. El sistema operativo viene con una mejora. Ojo que una vez que mejoran algo en el sistema operativo, para las siguientes generaciones no pierden esa característica, la conservan, de hecho la siguen mejorando y le incorporan alguna característica más. La cuarta generación, la multiprogramación siguió mejorando, ¿sí? Y por otro lado, los sistemas operativos vienen también con la posibilidad de soportar conexiones en red, es decir, la propiedad es de compartir datos o de compartir recursos, que eran las dos grandes características de lo que era la era del Internet, porque esta cuarta generación se le clasificó como la era del Internet o del boom del Internet, ya que los computadores soportaban las conexiones en red, el Internet pues se destapó, ¿no? No solamente hablábamos de dos computadores físicamente muy cerca el uno del otro, sino estábamos hablando de computadores con grandes distancias de muchos kilómetros, ¿no? Y todos ellos conectados a través de lo que es la gran red de redes, que es el Internet, ¿sí? Entonces, la cuarta generación está muy asociada a lo que es el Internet. Luego viene la quinta generación, continuó la miniaturización. De hecho, aquí hablamos a Very Large Scale Integration, integración a muy gran escala. Ahora vemos miles de transistores encapsulados en la pastilla de silicio, elevando su poder de cálculo, una multiprogramación mejorada y algo que empieza a aparecer en esta generación es la era de la robótica o la era de la inteligencia artificial. Ya no solamente están esperando construir computadores capaces de resolver problemas de cálculo a grandes velocidades, sino están buscando hacer de que el computador tome decisiones, es decir, simular la inteligencia del ser humano, y desde ahí donde nace el concepto de inteligencia artificial, creando robots cargados con ese software de tal manera de que ellos tomen decisiones. Pero esto, bueno, si bien ha desarrolladose mucho, todavía sigue en un proceso actualmente, ¿no es cierto? Y bueno, ahí estamos viendo una última generación en esta diapositiva, que es la sexta, más o menos está llegando hasta los años 80, integración a muy, muy gran escala, very, very large scale integration. Ahí vemos millones de transistores encapsulados en la pastilla de silicio, elevando su potencial de cálculo y la multiprogramación que continuó al punto que hoy en día, por ejemplo, acuérdense, el computador nunca te dice que su RAM se acabó, ¿sí? Y el hecho también de que los sistemas empiezan a tener una especie de cambio drástico. De hecho, hoy en día hablamos mucho de estos conceptos que están marcados acá, el trabajo en la nube, el tema de los computadores personales, etcétera, son elementos de uso común hoy en día, ¿no? Los computadores personales los tenemos nosotros, una portátil es un computador personal, es un computador con mucho poder de cálculo, con la capacidad de ejecutar muchos programas a la vez, ¿no? Entonces, están como que más al alcance de nosotros estos computadores de hoy en día. Se habla mucho también de lo que es el trabajo en la nube,
Ojo, aquí estamos hablando de una sexta generación para adelante. Ya no solamente la sexta, ¿no? Sino estoy hablando también de adelante. Si hablamos de los años 80, nos cortaríamos con nada más el Very, Very Large Scale Integration, un transistor o una pastilla de silicio con millones de transistores adentro. eh, y de ahí para adelante estamos viendo desarrollo a más gran escala de lo que es el software y muchos cambios en lo que es el trabajo del ser humano, ¿no? Es así que hoy en día vamos ya por la 12ª generación en el mundo moderno, pero en nuestro país, por ejemplo, lo más común es hablar de la 10ª generación de computadores, y de seguro nos están hablando de procesadores con grandes potenciales, elevados enormemente. eh, Nos están hablando de software un poquito más potente, software más intuitivo, más interactivo, sistemas operativos más fáciles de usar cada vez. Y bueno, de moda se puso el concepto este que se llama trabajo en la nube, ¿no? Significa que yo desde mi computador sí estoy de repente utilizando un programa, pero este programa no está instalado en mi disco duro, no está en mi computador. De hecho, ese programa está en algún computador que está funcionando en la nube o en la red de redes que es el Internet, ¿sí? Entonces, eh, hay cosas, ¿no? Como por ejemplo, ustedes como usuarios comunes pueden hacer uso del Google Drive o el OneDrive de Microsoft. Estas herramientas te permiten tener en la nube eh, discos duros para uso personal, ¿sí? Entonces tú, por ejemplo, con Google Drive o OneDrive, puedes tener almacenado en tu disco duro en la nube tus archivos que quisieras tenerlos disponibles 24/7, ¿no? Por ejemplo, las tareas las puedes subir ahí y de repente llegaste al módulo y pues te olvidaste tu flash o te olvidaste el práctico impreso en tu computador y tú puedes ir a un café y accedes a tu cuenta en la nube, lo imprimes y lo presentas, ¿no? Entonces, hay cosas como esa, ¿sí? Entonces, con eso ya hemos terminado un poquito el barrido de las generaciones de computadores y ahora me voy a concentrar en nada más pixelear un poquito lo que es los tipos de computadores. Este es un ejemplo de lo que es la supercomputadora, que es clasificada como la computadora más grande del mundo. Este es un tipo de computadora, es capaz de ejecutar a una velocidad enorme algunas pequeños tipos de tareas que se le puede dar. Es decir, la supercomputadora viene con la característica de que puede ejecutar a grandes velocidades, pero algunas pocas tareas. Es decir, que viene construida con un propósito específico. Entonces, hay supercomputadora para que funcione en algún centro de pronóstico de clínica. Hay una supercomputadora para controlar el tráfico aeroportuario, una supercomputadora para la defensa militar, etcétera. Entonces vienen con un propósito específico y bueno, es bastante cara y funciona en lugares también muy restringidos o lugares muy específicos como entidades gubernamentales o entidades o empresas transnacionales, ¿sí? Que son las que trabajan a nivel continental. Otro grupo más pequeño es de repente la mainframe. Esta, por ejemplo, tiene un tamaño más pequeñito. Ahí está un ejemplo, la Z3 IBM es un ejemplo de mainframe. Normalmente esta está utilizada por empresas muy grandes, ¿sí? Universidades, puede ser, entidades gubernamentales también, pero normalmente está más accesible para las grandes compañías o corporaciones, ya que esta es capaz de ejecutar a grandes velocidades algunos tipos de actividades diversas. Es decir, tiene un propósito más general que la supercomputadora, ¿ya? Esa es la diferencia. Es muy rápida, no como la super, pero a diferencia de ella puede ejecutar más tareas más diversas que la supercomputadora. Entonces es más construida de repente para empresas, ¿no? Entonces, la mini computadora es más bien conocida en nuestro medio como computador servidor. Se le llama servidor en el sentido de que esta es normalmente funcional para empresas medianas a grandes. Eh, por ejemplo, la universidad tiene varias mini computadoras
cada una con un propósito. Algunas son para el sistema académico, otros para el sistema financiero. Entonces, las mini computadoras vienen con gran capacidad de cálculo, ¿sí? Una velocidad considerablemente elevada, eh, y viene con un propósito más diverso. Es decir, te puede funcionar en una universidad, en una empresa eh, eh, importadora, en un banco, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona la mini computadora? Normalmente tiene adentro de él eh, muchos procesadores trabajando en paralelo, elevando su poder de cálculo. Hablo de muchos, 4, 8, 10, 12 procesadores trabajando en paralelo. A diferencia de la mainframe, que puede tener algunos cientos de procesadores trabajando en paralelo, a diferencia de la supercomputadora, que puede tener millones de procesadores trabajando en paralelo. Entonces, de repente es una buena forma de diferenciarla, ¿no? El número de procesadores. La super viene con millones de procesadores, la mainframe con cientos, o miles, ¿sí? Y la mini computadora con algunos procesadores trabajando en paralelo, ¿sí? 16, 12, 8 procesadores, etcétera. Y bueno, nosotros en casa no lo necesitamos porque no necesitamos ese poder de cálculo. Sin embargo, nosotros utilizamos lo que llamamos la microcomputadora o la personal computer. Esta tiene adentro de él normalmente un solo procesador, ¿no? Con mucho poder de cálculo y que normalmente no es suficiente. Ahora existen unas microcomputadoras un poquito más potentes. Macintosh sacó de ellas, traen adentro de él doble procesador o incluso más, ¿no? Entonces existen algunos computadores para uso personal que pueden tener más de un procesador, pero esos son específicos, ¿no? Entonces normalmente nuestros computadores vienen con un solo procesador adentro de él. ¿Ok? Entonces esa sería la clasificación de los computadores, de los tipos de computadores, la super, la mainframe, la mini y la microcomputadora. Bueno, con esa clasificación ya hemos llegado a concluir lo que es el tema número 1. Como vieron, he tratado de mostrar un poquito los conceptos más importantes de cada punto. Ahora están ustedes, entrar a plataforma, leer el material de apoyo, resolver un poquito la autoevaluación que va en el tema 1. Quisiera que la siguiente clase me digan cómo les ha ido en la plataforma. Los del grupo E1, por favor, espérenme hoy, mañana. Yo en el grupo les voy a confirmar si ya está disponible el curso, pero es probable que esté a partir del día jueves recién disponible para ustedes, ¿ya? Entonces sí, yo les voy a confirmar. Mientras que los demás 4 ya pueden acceder a la plataforma, por favor, resolviendo las autoevaluaciones, recuerden que tienen valor de práctico. ¿Sí? Tienen valor de práctico. Entonces hay que hacerlo. Lo bueno es que lo puedes hacer más de una vez hasta llegar al 10/10, que es la nota ideal que te debe salir cuando terminas. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta, algo específico que quieran consultar antes de que nos retiremos el día de hoy. Nada. Dije, disculpe una consulta, buen día. ¿Tienen alguna fotocopiadora, ¿cómo se dice? ¿Algún avance o algo de su materia? Ya. Ok, esta es informática, entonces me gustaría que ya todo lo trabajemos de manera digital, ¿ya? Es mejor que se acostumbren. O sea, este tema de manejarlo digital incluso es parte de la materia porque pues, es informática. Entonces, aquí deberían ustedes salir con la habilidad de poder trabajar digitalmente. Cuando ustedes vayan a llevar, no sé, un curso en el extranjero, etcétera, van a ver que ellos todo lo hacen digital. De hecho, no van con su cuaderno de apuntes, van con una laptop, una tablet y ahí hacen sus apuntes. Entonces, parte de la materia es que ustedes entren en la plataforma. Voy a, por favor, esta parte yo sé que tal vez no la tienen porque no estuvieron en la clase anterior, que fue la clase inductiva, pero a ver, voy a entrar al navegador de internet. ¿Listo? Y acá en el navegador
voy a decirle virtual.uagrm.edu.co. Incluso esto va a ser para ustedes mejor porque van a ahorrar en gastar, en imprimir. Si ustedes gustarían un medio impreso, la verdad que yo tendría que imprimir, pero vamos a hacer el intento de seguir trabajando digital, ¿ya? Entonces, acá en la plataforma está todo el material, ¿listo? E incluso ya está disponible. Entonces, tú tienes que entrar dentro de esta página a pregrado y en pregrado entrar con tu login y tu contraseña. Yo le voy a dar clic en acceder y ahí me va a pedir usuario, que es tu número de registro y contraseña. Si no sabes estos dos datos, por favor, lo piden en su CPD facultativo. Cuando le des los dos datos, va a aparecer esta ventana, ¿ya? Y están las materias inscritas. Por eso yo sé que al grupo E4 y E1 no les aparece, porque acá tampoco me aparece, ¿sí? ¿Cómo es esta pantallita? Miren, acá este iconito de la burbujita dice que hay mensajes. Miren, ya me han mandado mensajes a través de la plataforma. Esto es como un WhatsApp. Hay clases, sí, es que yo lo había dicho en la clase anterior, entonces no estuve entrando por acá. Normalmente al enter ya entra, pero yo voy a entrar con esta flechita. ¿Sí? Entonces sí. Entonces acá puedo ver mensajes de ustedes a mi persona, o de mi persona a ustedes como grupo, porque el grupo está acá, ¿sí? Es todos los participantes. Ventaja de hablarme aquí, porque yo sé de qué materia me estás hablando, ¿sí? Y no en el WhatsApp, ¿no? Hay una clase, sí, él me decía en el WhatsApp que te iba a decir, pero ¿de qué curso eres? ¿De qué materia? Bueno, perdemos tiempo. Entonces, es un lugar donde podemos dar mensajes. Ahora, no está funcionando el mensajero de la app que tiene la plataforma virtual. Por esa razón es que no estoy enterada de los mensajes en línea. Normalmente con la app que había de UAGRM virtual, yo veía estos mensajes como en el WhatsApp y muy rápido les contestaba. De todas maneras, este sería la alerta de mensajes. Esta otra campanita es alerta de actividades que tienes pendiente. Cuando yo asigne un práctico, aquí te va a salir con rojito, tú le vas a dar clic y te va a decir, tenés pendiente el práctico que ya está en la plataforma disponible. Bueno, me voy a informática grupo F4. Acá, pantalla principal, como ven, esta información. En esta lista de YouTube va a estar los videos que voy a grabar, que ya no van a ser muchos. Esta es de hecho nuestra última clase por Zoom. El siguiente sábado vamos a estar ya presencial, ¿sí? Este es el grupo del WhatsApp, ¿ya? Y este es el enlace Zoom que vamos a estar utilizando en caso de que hubiera algún tema más adelante, ¿ya? Por ahora las clases van a ser presenciales según lo que se ha indicado. Yo hubiera querido hacerlo virtual toda esta primer parte, que es netamente teórica, ¿ya? De hecho, yo voy a utilizar el proyector en el aula, pero tendríamos que ponernos de acuerdo y, bueno, como ya hay una instructiva de que sea virtual, bueno, definitivamente habrá que irse virtual a todo, o perdón, presencial a todo, ¿sí? Entonces acá el enlace, por si acaso, de Zoom para que podamos trabajar. Voy a lo que ha preguntado la compañera. Tenés aquí, dice información de la materia, y acá, si bien hay información mía, acá está la carpeta pedagógica. Esto es lo que ella preguntó, ¿de dónde lo saco? En carpeta pedagógica está un mensaje de bienvenida, recomendé ver este videíto de 10 minutos, ¿sí? La primera clase de hoy, inductiva, perdón, la del día sábado, ¿sí? La del día sábado la voy a poner acá, lo que olvidé, ¿sí? La del día sábado la voy a poner acá. Entonces ustedes van a entrar aquí, van a ver qué hicimos el sábado pasado. Enseguida arreglo el enlace, está mal este enlace. También tenemos aquí información del plan de clases, que también ya lo corregí. El plan de clases tenía un desfase en una fecha. El plan de clases es lo que ella me ha preguntado. ¿Cuál va a ser el avance? ¿Qué vamos a ver? Ahí está por fecha. Vamos a tener que nivelarnos un poquito hasta el día sábado, ¿sí? Hoy ya estuvimos viendo este tema, ¿sí? Pero de todas maneras vamos a ir nivelando a medida que avance el semestre. Entonces ahí está lo que es el contenido de la materia. También aquí están, por cierto, las fechas de examen, primer parcial,
segundo parcial, cada mes un examen hasta el examen final, ¿sí? También tenemos lo que es la evaluación, que es también algo importante. Las evaluaciones contemplan normalmente 3 exámenes, ¿sí? Ahí están las fechas y los porcentajes de cada uno, y va lo que hoy les decía. Los prácticos, autoevaluaciones y talleres, todo vale 20 puntos. Es como un examen que te lo puedes ganar muy fácil, solamente presentando los prácticos, bueno, correctos, ¿no? Los prácticos no significa mandarme la carátula y listo. A veces me mandan hasta las preguntas sin respuestas, ¿no? Manden los correctos. Las autoevaluaciones, que es lo que les estaba comentando. Las autoevaluaciones son preguntas después de cada tema. Entonces también son válidos, ¿miren? Ustedes van a ir resolviendo y se van a ir evaluando aquí en plataforma. Entonces, este tema de trabajar acá no es muy difícil, es como un navegador. Miren, voy a volver a la pantalla principal. Y, por ejemplo, miren, voy a ir al tema 1. Ahí está un resumen del tema 1, que es lo que vimos hoy. Miren aquí lo que dice. Restringido, no disponible hasta que el cuestionario de diagnóstico esté realizado. ¿Y cuál es el cuestionario diagnóstico? Clic ahí. Resulta que el cuestionario diagnóstico, bueno, ahí ya pudieras hacer aquí, ¿sí? Haciéndole clic ahí, va a poder hacer el cuestionario diagnóstico. ¿Qué pasó? ¿Por qué me obliga a hacer eso? Pasa que si hubiera sido en orden, información de la materia, hubieras entrado a carpeta pedagógica y entrando a carpeta pedagógica, miren, estoy aquí, le hubieras dado acá abajo cuestionario diagnóstico, directamente ya hubieras hecho el cuestionario diagnóstico, que son una serie de preguntas. Esto, por ejemplo, son de conocimiento básico, vas respondiendo, marcando lo correcto, avanzas al siguiente, puedes saltarte, ¿sí? Siguiente página, ¿no? Entonces, sirviendo aquí, por ejemplo, hay que escribir, define el procesador, lo más fácil es decirle que es un CPU, unidad central de procesamiento. Le doy siguiente, miren cómo él va a marcar que la pregunta está hecha. Te puedes saltar y dejar en blanco, y finalmente le puedes decir terminar intento acá o acá. Entonces él te va a decir, bueno, ¿estás seguro? Sí, enviar todo. O sea, acá me está diciendo lo que estuvo sin responder, lo que estuvo correcto. ¿Sí? Entonces la 3 es la que estuvo correcto, que fue la única que respondí. Y también aquí te está dando la respuesta correcta de cada una de las preguntas. ¿Ok? Entonces, este cuestionario de diagnóstico se puede hacer muchas veces hasta un día antes del examen. Sin embargo, yo les recomiendo que ya vayan avanzando esta semana con el cuestionario de diagnóstico. Miren, una vez hecho, le voy a dar unidad 1. Y en unidad 1, ustedes como estudiantes ya no deberían tener problema en poder entrar a el tema 1, Introducción a la Informática. Y ahí está lo que les comentaba. A diferencia de otros semestres, acá ya está cargado lo que es el video, ¿ya? Y el apunte, es decir, la parte escrita, ¿ya? En la forma de PowerPoint, ¿sí? Entonces, yo la siguiente clase, el sábado que viene, voy a avanzar el tema número 2, ¿ok? Pero voy a ir vigilando en plataforma que ustedes hayan puesto al día con el diagnóstico que viene en el tema 1. Miren, el tema 1, ahí tiene sus apuntecitos, y ahora, ¿qué dice aquí? Autoevaluación. La autoevaluación la puedo hacer. ¿Qué es la autoevaluación? Son preguntas del tema 1. También te sirve para prepararte para el examen, ¿sí? También te sirve para acumular los 20 puntos, ¿ya? Entonces, como la materia es informática, les voy a pedir que entren por acá. Ahora, estas autoevaluaciones que están al final de cada tema, máximo se pueden hacer 3 veces, ¿sí? Solamente 3 veces. Una vez hecho una vez, lo mandas, te va a darte una nota. Sobre 10 puntos te da la nota. Lo ideal es que tengas mínimamente 7 sobre 10, pero claro que sí es mejor 10 sobre 10. Y si te da opción a volverlo a hacer, pues intentas otra vez, de repente en la siguiente sacas los 10 sobre 10, ¿ya? Entonces, eso sería por ahora. No sé
¿Tiene alguna otra pregunta? ¿Vale? Inge, una pregunta. Sí. ¿Usted toma en cuenta la asistencia? Em, la asistencia va a ser para mí en este semestre en la plataforma, ¿ya? Yo les comento, el semestre anterior, pese a que valía 20 puntos, la mitad solamente cumplió el trabajo de plataforma y se lo perdieron. A final de semestre le faltaba 1 punto, 2 puntos. Yo no puedo darte esos puntos, te los estoy dando aquí en plataforma, ¿ya? El hecho de que tú entres a la plataforma y hagas la autoevaluación, eso me dice a mí de que tú estás al corriente de la clase. Entonces, ahora, por ejemplo, acabamos el tema 1 y pues se pueden poner a hacer lo que es la autoevaluación. Ojo, la autoevaluación o el diagnóstico, perdón, el diagnóstico que está aquí en contenido de la materia, información de la materia, este cuestionario diagnóstico. Porque haberlo hecho esto y haberlo enviado te va a permitir ahora entrar al tema 1, ¿sí? Entonces yo les recomiendo ir avanzando así, entras al tema 1, entras acá, le haces clic en los enlaces, donde el más importante, bueno, no deben ver todo el video, lo recalco hartas veces, no necesitas ver el video. Solamente le haces clic, apuntes, si quieres de acá puedes imprimir, descargarlo al celular, ¿sí? New Tip normalmente es un video motivador o pues más o menos tomando algún concepto novedoso sobre el tema que se ha tratado, ¿no? Entonces aquí habla sobre realidad virtual y realidad aumentada, que son dos temas que actualmente se están tratando. Entonces, mire, están en el tema 1, aquí abajito, ¿qué toca? Autoevaluación. Ya sé el tema 1, entonces haré la autoevaluación. ¿Qué tanto sé del tema 1? Las preguntas no son complicadas, son las más esenciales. Una vez tú hayas hecho esto y lo envíes, en la parte inferior vas a ver que dice tema 2, como este, hardware de computador. Entonces, la siguiente clase ya vamos a trabajar el tema número 2. Y bueno, acá, por ejemplo, no está apareciendo el video, pero lo voy a activar, ¿sí? Lo voy a activar, no aparece, pero lo voy a activar. De todas maneras, estos videos son de semestres anteriores, sirve también para ponerte al corriente en una clase que hubieras estado enfermo o que no pudiste asistir, ahora que van a ser presenciales, ¿listo? Y tenés también los apuntes, que es la parte escrita o en PDF o PowerPoint que yo les paso para que tengan los elementos básicos del tema, ¿sí? Y su new tip, algún elemento novedoso respecto al tema de hardware. Aquí hay algo que se discute mucho, ¿no? Procesador, núcleos e hilos. Son 3 conceptos que vamos a ver en la siguiente clase que están enfocados en la definición de lo que es un procesador. Porque hasta ahora habíamos hablado que nuestro computador tiene un procesador metido adentro, el servidor o microcomputador o mini computador, perdón, tiene adentro de él varios procesadores, 8, 10 trabajando en paralelo. El mainframe trae ya cientos de procesadores trabajando adentro, puede ser miles también, pero el supercomputador tiene millones de procesadores, ¿ya? Entonces, como nuestro procesador uno solo tiene gran capacidad, bueno, ahí está la respuesta. Es que ahora vienen con núcleos e hilos y ahí es donde nosotros vamos a aprender de por qué es tan rápido ese pequeño componente con capacidad de cálculo que tenemos dentro de la caja case. Es muy chiquito el procesador, ¿no? Muy pequeñito, pero adentro de él tiene pues un gran poder de cálculo. Bueno, entonces seguro lo vamos a hablar durante el tema 2 y para que quede mejor sustentado, aquí está el new tip que te va a ayudar, de repente en el video explicativo, un poquito más, a identificar algunos componentes y tenerlo bastante claro. Y no sé si hay alguna otra preguntita más. Sí, en el módulo, en el aula del 225 que está marcado, ¿ya? Yo hubiera querido que sea todo virtual, pero pues no se puede. Hagamos nomás lo que dice, ¿ya? Entonces el sábado nos vemos en los módulos directamente. Eh, los días lunes normalmente empezamos 7:15, ¿listo? Los días sábados, sin embargo, o'clock, ¿ya? O'clock, máximo 7:15, ya estamos arrancando, ¿listo? Cuando sea el examen es donde tienen que tener mucho cuidado, ¿ya? Una vez entramos al examen, como son hartos, y ya están armados, está complicado a veces el tema de que
entres atrasado al examen. Entonces traten de llegar a tiempo siempre, ¿ya? Mientras sea la clase, pues no hay mucho lío del tema de ingreso. Entonces el sábado ya nos veríamos en el módulo. El 225, no recuerdo el aula, pero está en su boleta de inscripción, ¿ya? Si no hay más preguntas, ok, entonces grabo lo de ahorita y para la final del día va a estar esto en la plataforma para que ustedes lo accedan y voy a activar lo que les comenté hace un momentito que no se veía. Nos veríamos entonces el sábado, jóvenes. Pasen buen día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Ya. Nos vemos.